Advertencia. Cada discusión de temas y opiniones expresadas en este programa son realizadas de manera personal y con un enfoque propio de estos dos individuos. Ellos no cuentan con soporte académico suficiente o algún tipo de experiencia, y en muchos casos pueden estar equivocados o faltos de información. Dicho lo siguiente, disfruten una plática amena entre dos espectadores y creadores, amantes del séptimo arte. El podcast sin experiencias. Bienvenidos. Silencio en el set. Acción. Metraje 13. Géneros cinematográficos. Comedia. Una vez más estamos aquí reunidos para un siguiente episodio de este su bonito podcast sin experiencias. Como siempre me acompaña mi colega y amigo Emi Coria. ¿Qué tal, Dani? Pues aquí andamos, así que vamos a seguirle con esto del podcast, vamos a seguirle con el cine, algunas recomendaciones y pues unas cuantas reflexiones también sobre lo que toca hoy. Me parece muy bien. Como ya se los habíamos prometido, empezamos una nueva serie de videos, esta vez enfocados en los géneros cinematográficos. En el episodio pasado tocamos el género de drama, tuvimos incluso algunas participaciones de amigos y conocidos, que de igual manera se repetirá en este episodio. Pero sin más, pues entremos de lleno al género de esta semana, que es la comedia. Dinos, ¿qué es la comedia? Pues la comedia es una historia que de cierta manera el objetivo principal es que te dé risa, ¿no? Y también antes, por ejemplo, la sátira también se burlaba, entonces la sátira se burlaba mucho antes de lo que hiciera sátira, se sigue burlando, así que pues ambas son como, obviamente, se trata de la burla y la burla produce usualmente risa, entonces pues de eso se trata. Según Aristóteles, la comedia surgió en Grecia, en las puestas escénicas, donde sí, como bien lo dices, aplicaban la farsa y la parodia hacia situaciones o personajes de esa época. Como lo mencionamos un poco, creo, al igual que con el drama, la comedia es uno de esos pilares dentro de los géneros que ramifican demasiados subgéneros que ya en algún momento también iremos tocando. Hoy lo tomaremos un poco más a comedia en general, pero yo lo definiría incluso como en el entendido que llegamos en la semana pasada, que todas las historias tienen drama, inclusive la comedia, ya que siempre hay un conflicto. Sería más bien como un conflicto que impulsa nuestra historia en un contexto cotidiano o extraordinario que explote las situaciones cómicas, ¿no? Entre personajes, diálogos o acciones. Sí, creo que, estoy muy de acuerdo con eso y la verdad es un género la que, a pesar de que se puede decir que, sí, todos los reconocen, como supongo que pasa también con todos los géneros, en realidad si te pones a analizarlo es un tanto raro. La comedia, aunque se supone que sí tiene que darte risa, obviamente hay cintas que no lo logran, en realidad yo no diría incluso tanto que se trata completamente de un género. Sí, como bien dices, agarra como justo también el drama, pues muchas otras, se mezcla, ¿no? Con otras historias, con otro tipo de temáticas y sí, es una serie de elementos, ¿no? Sí, es una serie de elementos, pero la verdad es que sí lo he estudiado un poquito más y sí es muy raro. Yo diría que es la comedia es un agregado a cualquier historia, porque realmente, incluso más que el drama, yo no he encontrado, o no recuerdo, una película en el que digas, sí, la historia trata de que te rías. No, realmente las historias tratan de otras cosas, e incluso podrías decir que sí son géneros, de cierta manera, bueno, hay como un género muy presente, por ejemplo, Shaun of the Dead, pues es un género de zombies, por así decirlo, ¿no? No de zombies, obviamente, más bien horror. Pero la película es de comedia. Sí, es una historia de zombies. Es una historia de zombies y es una historia que justamente de horror. Ahí explotan la situación para hacer la comedia. Sí. Pero es chistoso porque en realidad, si lo piensas bien, la historia la puedes contar sin la comedia. Es decir, la historia trata de Sean, que tiene un proceso de maduración. Incluso podrías decirle que es un coming of age.
pero regresamos, ahí está el drama en el conflicto. Y ahí está el drama, ajá, sí, efectivamente, pero, o sea, puedes contar la historia sin comedia, eso es lo chistoso. Entonces, por eso se me hace muy raro que cuando sí tienes drama o terror, pues, y coming of age, que también es un subgénero, o sea, todas estas historias sí los tienes en un género, porque tienen ciertas temáticas, supongo, pero la comedia parece un agregado. Entonces me hace muy chistoso. Sí, incluso como lo comentábamos en el episodio anterior, diciéndolo de parte del drama, la comedia también es uno de esos géneros que, como bien dices tú, es un agregado y que combina demasiado bien con otros géneros. Hay historias incluso que son películas de terror donde siempre hay toques de comedia o de humor, alguna broma. Sí, de hecho, recuerdo que un profesor cuando estaba estudiando guión en la facultad de cine, estábamos viendo justo géneros, y bueno, íbamos cada un género por género, y llegamos al de comedia. Entonces, lo que más se me quedó grabado y que nos dijo fue así como que, mira, ya vimos toda la teoría, de hecho, tiene ciertas partes, ¿no? Tal vez tienen ciertas estructuras con los chistes, que sí tienen una estructura ahí un poco rara, que no me he puesto a estudiar completamente. Pero lo que él nos dijo fue así como que lo que les recomiendo cuando quieran hacer una historia de comedia es que primero hagan la historia y los chistes vienen después. No se refería a chistes completamente de hacer un chiste así como, sí, viene Pepito. Y no, no, no. Se refería Sí, a las pero partes. se refería a que no basaran la historia en torno a la comedia, sino hacer una buena historia y después a hacerle el agregado de la comedia. Exacto. Entonces, sí se me quedó muy grabado, y después cuando estuve estudiando un poquito más como estas estructuras, como qué pedo con la comedia, realmente sí parece eso. Es un poco chistoso. Valga la redundancia. Hablando un poco de esas estructuras, ¿cuáles dirías tú que son los elementos básicos que debe haber en una comedia en general? Pues sí está difícil, ¿no? Pero, según yo Sabemos que es algo que busca hacerte reír, que crea situaciones cómicas, ya lo dijimos, entre personajes, con diálogos o con acciones. Pero ¿qué elementos rescatarías tú que son o los que más se repiten o los que casi siempre están ahí dentro de ese género como tal? realmente no encontré como tantos patrones. Sí encontré una cosa muy chistosa, más bien curiosa, pero no siento que haya tantos patrones así como, sí, por ejemplo, en el del monstruo, cuando haces una película de cierta manera de terror y de monstruo, sí hay como ciertas cositas, ¿no? Al inicio del acto 2, el mal ataca, o el monstruo ataca, y de repente así como vas mostrando poquito a poquito el monstruo, o los monstruos, si son varios, por ejemplo, Gremlins o The Thing son un buen ejemplo, pero no es lo mismo con la comedia. Gremlins tiene esos toques de comedia de los que hablábamos. Sí. Sin embargo, creo que lo que sí puedo identificar en la comedia, a pesar de que no hay como, no le veo ciertas estructuras en eso. No hay una estructura tan fija, ¿no? Yo no la he visto, yo no la he encontrado bien, quizás me hace falta un poquito estudiar, pero lo que sí encontré es que se trata solamente y absolutamente, creo, de una cosa, el contraste. Es chistoso, porque justamente cuando ves una parte en la que, no sé, te causa gracia una película, usualmente lo que pasa es que tienes una situación A o una información A, e incluso podrías decir que la situación B es un opuesto. Es el contraste. Es un opuesto de tal manera. Es el contraste, ajá. Entonces, si un güey se está cayendo y dice, agárrenme, lo que tienes que hacer para, se supone, hacer comedia, o lo que menos que lo que encontré, es que tienes que hacer que los otros cabrones, o salgan corriendo, o incluso quieran tirarlo más. Pero lo chistoso es que no solamente es eso. Tienes que hacer como una especie de opuesto, pero también tienes que hacerlo de una forma absurda. De hecho, tal vez incluso podrías decir que el absurdo es el núcleo de la comedia, porque se te hace tan absurda la situación, las acciones que hacen, que se producen en contra de la situación primera, situación A, que de cierta manera sería una especie de comedia. Sí, es como que tienes que tener bien identificada la reacción a cierta acción y buscarle el otro lado, ¿no? Como bien dices, el contraste, que es lo que genera que la situación no sea fársica o absurda y que llegue a darte risa. Sí, no, realmente sí es muy rara, supongo. No sé si haya una estructura adaptada de los chistes a las historias, pero al menos yo he encontrado eso. Es algo que pasaba, creo, bastante, o al menos me tocó ver por primera vez dentro de las películas de Scary Movie, sobre todo en las primeras, que sí,
son una parodia a cierta historia que ya conocemos, de terror en este caso, pero incluso dentro de la misma película tenía diferentes capas de humor en las que incluso de repente se veía el micrófono o se veía que era un prop y que eso mismo te daba risa porque sabías que estaba hecho a propósito, ¿no? Sí, sí. De hecho, qué bueno que mencionas Scary Movie, porque no sé si te acuerdas de la 2, donde el güey que es marihuano, Shoffrey, no sé cómo se llama ese cabrón. Shorty. Shorty. Ajá. Está haciéndose un porro y de repente en su cuarto la plantita de marihuana que él tiene empieza a crecer de forma así súper paranormal y después lo agarra y cae un rayo y lo envuelve en sábanas y ese güey se convierte en un porro. Entonces para empezar Se lo termina fumando a él. pero lo chistoso es eso, o sea que aunque ya tienes esa situación es como de verga, ¿no? O sea, se lo está fumando, ok, este es chistoso, ¿no? Pero después llegan los otros cabrones y dicen, oh, te vamos a salvar. Y Shorty dice, no, esperen, déjame, aguántenme para drogar a este cabrón. Entonces eso es incluso más absurdo porque no quiere ser salvado. Lo lleva más allá todavía. Y lo que quiere hacer es drogar a la planta consigo mismo. Entonces, eso sí es muy gracioso. Entonces, por lo tanto, lo que se supone que debería ser, para empezar, no digo que no sea, lo que se supone que deberían hacer los chavos, estos así como, vamos a rescatarlo en chinga, no se convierte en eso. Hay una situación anterior a eso, que es Shorty queriendo drogar a su plantita. Entonces, ahí está, creo, es uno de los ejemplos muy cagados. Y seguramente hay muchos más en cualquier otra película. Pero si te pones a analizar, es ahí donde está el núcleo de la comedia. Creo es el absurdo. Que ahora vamos a regresar un poco a los principios de la comedia, cuando teníamos el cine mudo. Ya desde ese entonces teníamos comedia. Sí, no mames. Ya sea desde Charles Chaplin o Buster Keaton, que era una comedia más... usaban más su cuerpo y las acciones, las situaciones para generar la comedia. Sí, la verdad es que sí. Me he puesto a pensar en eso también. Y de cierta manera es como... Supongo que es otro tipo de comedia. De hecho se llama comedia slapstick. Pero en español sería el pastelazo. Y realmente es una comedia un poco, supongo, rara. Sí es absurda, pero yo recuerdo también que como que ahí sientes que al personaje, si le va mal, te ríes. Y en realidad no siento que sea tan absurdo, porque cuando Charles Chaplin, por ejemplo, pelea con otro en una forma de boxeo, sí, la situación es absurda, pero no es tan absurda como la de Shorty. Y a pesar de eso te da mucha risa. Sí, de hecho eran situaciones un poco más cotidianas, con conflictos incluso un poco más reales, ¿no? Él siempre era como que este personaje o que vivía en la calle, que tenía algún problema, incluso en The Boy, donde le encargan al niño y todo está como... Todo gira en torno a que tiene que cuidar de él y de ahí se derivan las situaciones cómicas. Sí, nada más, sí. Pero sí, o sea, también incluso cuando están en peligro... pues como dices, ay güey, ¿qué le va a pasar? ¿No? Ya ves la clásica ahorita, las dos clásicas, ¿no? Creo que era Buster Keaton quien subía una escalera y por todo el edificio y creo que como subía al lado de ventanas, los vecinos le estaban chingando ahí, como le aventaban cosas, le gritaban cosas. Entonces era así como ese güey tenía que hacer muchos obstáculos, bueno, superar muchos obstáculos antes de llegar hasta arriba. Cada nivel lo iban molestando. Sí, en cada nivel lo iban molestando más. Creo que incluso hay una teoría por ahí de un videojuego. Era una comedia muy física y que aparte ellos la hacían. O sea, ponían de verdad su vida en riesgo. Sí, o sea, más creo que Buster Keaton, porque hay otra de Chaplin también que... Buster Keaton sobre todo. Pero hay una de Chaplin que no era tanto así, que es la famosa cuando está creo que en una librería y está patinando, pero no se da cuenta de que se puede caer, porque no hay una cerca del vacío. Pero en base justo a los personajes que ellos ya tenían bien construidos y la situación y el contexto es lo que nos lleva a experimentar esta comedia. Que ya incluso más después, pues, trataron de imitarla o de seguir por esa línea, incluso aquí en México con Chespirito, que es comedia de pastelazo. Sí, es comedia de pastelazo, e incluso también se le dice comedia blanca, porque en realidad si te fijas es como el humor negro, ¿no? El humor negro no va con Chespirito, no va con el Chavo, no va con el Chapulín, pero pues sigue siendo comedia, ¿no? Y comedia muy buena, por cierto. Supongo que más bien ahí sería como agarrar tal vez el tipo de tono. El mismo profesor decía que en la comedia, de cierta manera, no siempre, pero mayormente no hay como unas repercusiones tan graves. Sí, no, normalmente
el mal es castigado, pero todo está bajo el contexto de que tiene un final feliz, por así decirlo. Sobre todo en todas las películas de comedia, ya sea para niños o para adultos. Pero no es así siempre, porque si te fijas en las películas de Guy Ritchie, si ves Snatch o sus primeras dos películas, es comedia también. Las películas son de comedia y son de gángsters. O sea, es como si me combinaras a Martin Scorsese con pues, algún comediante muy chingón, güey, y te sale eso, la neta. Y yo me cago en la... Sí, está entintado con un humor negro aparte. Son diferentes tipos y tonos de comedia dentro de la misma película. Que es algo que también hace bastante Edgar Wright, que ya lo mencionabas con Shaun of the Dead, toda esta trilogía, la trilogía llamada Cornetto, incluso con Baby Driver, ¿no? Lo llevó hacia una especie de película de robos de un conductor, pero con sus toques de comedia. O bien lo que hizo con Scott Pilgrim. Sí, no es que todas sus películas sean puramente comedia, pero justo como que ocupa este recurso de agarrar cierto tipo de género e impregnarle la comedia para lograr sacar en las situaciones por las que van pasando los personajes. Sí, y lo chistoso te digo, sigue siendo eso. Al final, pues, si ves las historias, puedes contarlas en comedia. Ya no son tan graciosas, supongo, por eso mismo. Pero en realidad sí. Parece ser un agregado. Entonces muy, muy curioso eso, ¿no? Tal vez necesitamos más este estudio de eso. Es un tema bastante extenso, la verdad. Y regresando incluso también a lo que mencionábamos de Scary Movie, me imagino que te tocó también, como a mí, ese boom de películas de ese tipo de comedia, que parodiaban a otras películas, las tantas aquí llamadas en México No es otra tonta película de, y cualquier subgénero. Sí, pues la verdad esos me parecían tal vez un poquito más sketches de televisión de repente. No es que estuvieran mal, tienen lo suyo y hay una que otra que me gusta así como cagada. Me gustan más las de Scary Movie. También afrontémoslo, hay veces en las que te quieres desconectar y justo esas películas son las indicadas para hacerlo. Sí, la verdad es que sí. Pero sí, la neta, hubo un boom así muy cabrón. De repente creo que fue demasiado, pero hay como cosas muy rescatables también. Digo, no todo da risa, pero pues hay cosas que sí dan risa. O sea, ese tipo de comedia está chido, pero también hay películas de comedia involuntaria. Venga, que se hicieron con las mejores intenciones de ser lo que querían ser, pero terminaron siendo tan absurdas que se convirtieron de comedia. Y creo que el mejor ejemplo para eso es la que es mi favorita, que se llama The Room, o sea, neta. Que justo es lo que mencionas, su objetivo principal no era ser graciosa ni intentar ser una comedia. Exactamente. Y justamente por esa inocencia que tiene, al intentar ser una película seria, es lo que genera la comedia, ¿no? Exactamente, entonces realmente resulta, sí es de comedia, o sea, es una película completamente de comedias. Y para los cineastas, los que hacen cine, es una pinche joya, la neta, yo sí les la recomendaría a todos. ¿Tú cómo consideras que ha ido evolucionando la comedia hasta nuestros días? Empezamos a hablar, sí, desde que viene desde el cine mudo, con estos artistas que eran un poco más físicos, pasando por la apertura del humor negro dentro de las películas, llegando a las parodias que fueron Scary Movie, la comedia involuntaria, como bien la mencionas, pero justo hasta estos días que estamos viviendo, ¿qué percepción tienes tú de la comedia actualmente? Aquí en México estaba, o sea, lo primero que dices, sí, una película de comedia mexicana. Luego, ¿no? Cantinflas o Tintán, ¿no? Y son muy buenas películas de comedia, o sea, realmente la historia trata ahí como de, vamos a cagarnos de risa, casi, ¿no? Viene el cine de ficheras, cambiaron radicalmente todo el género de comedia solamente como algo muy... igual, supongo, no sé si decirle cine de ficheras, o sea, La risa en vacaciones, creo que es de esa misma época. No todas las películas son así, por ejemplo, me acuerdo de la de no sé si has visto la de Mecánica Nacional. No es una película completamente de comedia, pero tiene muchas situaciones absurdas y me da mucha risa, ¿no? Al final es una historia súper desgarradora, ¿no? Que incluso trasciende géneros. Pero esa película no se parece en nada. Es más una especie de tragicomedia. Ajá, estaría más cercano a eso. Es una tragicomedia, yo creo que sí sería un poquito más cercano a eso. La primera película que me da risa de este milenio es la de Matando Cabos. Te juro, la acabo de ver hace como un mes y medio. Tal vez incluso no es que sea tan subjetivo, pero obviamente no vas a comparar eso a una película que trata de ser chistosa, Mis Reyes contra Godines,
y no lo logra, ¿no? Igual, y aunque no queramos, siempre saben que va a surgir esto de las percepciones al ver una película, pero en cuanto a la comedia creo que es un poco más general debido a que viene de todo este tipo de situaciones, como bien lo mencionas, y justo igual dentro de mis apuntes también tenía Matando Cabos, que me parece se sigue manteniendo muy bien, sigue siendo una gran película con grandes personajes que llevan la historia y que ellos mismos crean la comedia a través de las situaciones, ¿no? Sí, 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 eso sí, es cierto. De hecho, también tiene muy buenos diálogos. Yo me cago también con los diálogos. Es una cosa que es increíble. Los diálogos son... Los personajes están muy bien escritos. creo que es la primera película que me da así como, ah, mucha risa, ¿no? Ya después de esa no hay tantas. Sí, no, e incluso para otros, si es que tienen alguna, me parece que deben ser contadas. Y bueno, ya después de Matando Cabos, supongo que hay algunas otras que no recuerdo. Quiero creer, o eso quiero creer. Pero creo que la que dio ya el boom y el claquetazo en el género de comedia, pues, la que actualmente vivimos hoy, es la de Nosotros los Nobles. Entonces, esa es la que dio toda esta, así, comedia romántica, ¿no? Y que de cierta manera tiene reminiscencias con justamente el periodo de ficheras y también tal vez de la risa en vacaciones, ¿no? En realidad son cosas que no dan risa, pero pues que sirven justamente para que te vayas a desconectar. No tiene tal propósito. No hay que pedirle que sean Woody Allen o Chaplin, ¿no? Aunque no estaría mal. Tampoco estás esperando eso cuando vas a ver justamente ese tipo de comedia. Como bien lo mencionábamos, creo que incluso entre La brecha de Matando Cabos y Nosotros los Nobles, que sí es un poco más comedia, así un poco en su estado más puro, aunque no hay como tal ese estado, ya que sabemos que pues toma de diferentes géneros para crear estas situaciones. Entre ese periodo yo también pondría, aunque ya entra un poco más en humor negro, sátira, las películas como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, que justamente tiene estos elementos de comedia, pero no es como tal una comedia en sí. Sí, no, sí me acuerdo muy bien de esas. De hecho, qué bueno que las mencionas. Y no son de comedia propiamente, pero sí tienen elementos. Y no sé. Eso sí, sí, según entiendo, sí son sátiras. Así, puras y duras. Sí, es literalmente la sátira te lleva a que te dé risa, de decir, es que está muy bien reflejado justo esa problemática, ese conflicto, ese tipo de personaje y de historia. Quiero creer que es más de un desconocimiento mío, no haber visto otras películas. Aunque tal vez no, porque hay que acordarse también que en algún momento, no sé si fue de los 90s o de los 2000s, pero hasta del 2010 se seguían produciendo muy poquitas películas en México, ¿no? Entonces estuvo muy cabrón. Creo que en algún, no me acuerdo en qué año, pero ya es famoso el año en que solamente se hicieron 20 películas mexicanas, 14 creo incluso. Entonces bueno, tampoco les vamos a decir, ay, ¿por qué no hicieron comedia? No, pues tal vez no había dinero para eso. Aunque suene raro. Y justamente como ya lo mencionabas, esa brecha creo que se rompió con Nosotros los Nobles. Y de ahí hubo otra especie de boom en las películas mexicanas en tratar de explotar comedia romántica hasta el día de hoy. Sí, la verdad es que ha sido muy difícil para mí querer ir a ver una porque no hay una que llame la atención. Todas se parecen mucho. Y cuando ya viste una dices, puta, si va a ser lo mismo. Bueno, ya ahí depende. Ahí sí creo que depende mucho del gusto. Sí, porque normalmente mantienen la misma estructura de la película, como dices tú, que quizá ya vimos y solo le ponen algún elemento que nutra de alguna forma la comedia que quieren llegar a tener, como en el caso que decías de Mis Reyes contra Godines, es como, ok, es una comedia romántica ambientada entre Mis Reyes y Godines, ¿no? Y vamos a explorar esa rivalidad y de ahí sacar las situaciones cómicas, que ya es percepción de cada uno si lo logra o no lo logra, pero en general comedia más bien reflejada, como lo decíamos en Los Tronos Nobles o Matando Cabos, ya no se ve. Sí, no. Sin embargo, creo que sí hay como... ahora, en esta década sí podemos encontrar unas otras cositas. Y aunque tal vez podría decir o mencionar un padre no tan padre, que no me parece tan mala, a pesar de que tiene la misma fórmula o no sé qué otra. Es bastante buena, ¿eh? O sea, a pesar de ser, como dices tú, de estar dentro de esta fórmula, creo que funciona bastante bien. Sí, pero hay una que sí, de verdad sí creo que todos deberían de ver porque creo que es comedia mexicana
hecha y derecha, o sea, no hay pierde con esa película, y se llama El Jeremías. Que justamente ya la habíamos recomendado, tú la habías mencionado en algún episodio anterior y concuerdo demasiado contigo, es una gran historia y una gran comedia. Es una gran historia y la verdad da muchísima risa todas las situaciones en las que el pobre niño pues se mete, ¿no? Pero ya es eso, o sea, ya no es comedia romántica, ya no se trata del romance, ya no se trata de, tal vez incluso de la amistad, se trata de, es un coming of age, la neta, y muy que chingón. creo aquí se repite un poco lo que dijiste al principio, es una historia que bien podría funcionar sin la comedia. Exacto. Y es un agregado que le da más a la historia todavía, ¿no? Sí, incluso ya también los puristas podrían decir, no serían pocos, o tal vez no los puristas, pero quien ya se haya metido realmente a estudiar los géneros, que en realidad los géneros no son, ni siquiera tal vez deberían existir. Hay como cositas ahí que dicen que solamente se le menciona a un género para clasificarlo, pero que en realidad las historias pues no tienen género porque son mezcla de todo, ¿no? Entonces si tienes mezcla de 30 y 30, no sé, de terror y luego coming of age, pero el otro 40 es totalmente de comedia, como le gana el 40 contra el 30 y el 30, pues sería comedia, ¿no? Tal vez sería, es otra... Llega a salir algo como La Cabaña del Terror. Sí, viste? no, me encantó también. Me encantó más por las referencias, Es pero muy sí buena. está cagada, sí, la neta sí. Y sí, Cumple bastantes objetivos y sí, justo las referencias y todo, todos los clichés que aborda dentro de este género del terror, pero ahora con comedia, es lo que creo la hace que sobresalga. sí, exactamente. Entonces, bueno, supongo que es otra discusión para otro día, pero también hay que decirlo. Aunque que las historias mismas funcionen sin la comedia, tal vez no quiere decir incluso que sean las mismas historias. Yo creo que sí sería otro tipo de historia si no tuviera comedia, y por lo tanto, el decir eso hace que la comedia en sí le dé ese tono característico, digamos, a la historia. Entonces, bueno, discusiones hay, discusiones habrá, de eso siempre, pero sí creo que El Jeremías es una gran película de comedia y que, por empezar, todos deberían verla, todos los mexicanos, ahí sí, son norteños, por si alguien anda con la duda de dónde es esa película, no es de la ciudad, no es del sur, no es de ningún otro lugar, más que del norte, creo que Sonora. Ya ni siquiera vamos a llegar a clasificarla dentro de un solo género, solo les decimos que todos deberían verla, puesto que es una gran película y hecha en México. Y hecha en México. Pero sí, justo, es muy buena esa película. Y pues ya, digo, yo tengo nada más que decir sobre eso, al menos aquí. Ahorita ya no he visto ninguna otras películas acá chingonas de comedia mexicana, lamentablemente, pero sí hemos recomendado otros cortos. De hecho, si no mal recuerdo, yo te recomendé el de Las Vaqueras, se llama, era un corto, también es de norteños. Mención especial a los norteños, porque la neta yo sí siento que esos cabrones traen la cábula en la sangre. Norteño con el que he hablado, norteño que no mames, me la paso increíble con esos cabrones, son la mamada. Y la neta creo que muchos comediantes de allá casi siempre tienen comedia chingona, ¿no? Ya de repente los otros de otros estados pues sí tienen lo suyo, pero hay muchos de allá que realmente salen con ese ímpetu característico de norteños. Entonces es muy cagado, ¿no? Realmente está muy chingón eso. Un saludo para todos. Como bien iniciamos también la semana pasada, tenemos esta sección en la que contactamos a amigos y colegas para que nos den su pequeña opinión sobre este género en particular que es la comedia. Como primer pregunta, queremos que nos digan ustedes cómo consideran a la comedia y, según su explicación, qué película definiría muy bien su opinión. Y ahora, en sus palabras. Bueno, dejando de lado las definiciones del libro sobre la comedia, para mí es un género bastante difícil de lograr porque pareciera que es ligero y banal, cuando en realidad encontrar un balance entre el humor, que pues siempre es subjetivo, y el resto de los elementos en la película es algo que requiere de mucha sutileza y no cualquiera hace bien. Bueno, para mí una película representativa, tengo varias en mente de hecho. Virgen a los 40 es una película así que me parte de risa. Otro ejemplo es la de los Muppets en la Isla del Tesoro y Chicas Pesadas.
Hola, mi nombre es José Sánchez, soy licenciado en creación literaria y he realizado diferentes labores que tienen que ver con la escritura y la lectura, desde ser guionista hasta ser promotor de lectura. Primero que nada, un saludo a mis amigos de Sin Experiencias. La comedia puede ser reaccionaria o revolucionaria. Me gusta creer que es lo segundo. La comedia también puede ser mero entretenimiento sin mensaje y eso no está mal, es parte de la cultura pop y a la vez parte del arte en general. Quizá la comedia es local, por eso películas que serían graciosas en Japón, aquí nos sacarían un bostezo. Una última que recuerdo que me agradó fue el Jeremías de Anwar Safa, por allá de 2015. En fin, esa es mi opinión sobre la comedia. Gracias por la invitación y hasta luego. Hora de las recomendaciones. Ya lo escucharon, esta semana, ¿qué nos traes, amigo? Uy, pues esta semana... recientemente, bueno, ya no he encontrado tantos cortos chingones. He visto algunos, pero no me han gustado del todo. No siento que realmente sobresalgan muy cabrón. Sin embargo, hoy recientemente vi un video que no sé si podrías considerarlo corto. Corto, tal vez incluso medio audio relato, no estoy seguro. Es que tiene imágenes muy chingonas y realmente te ilustra todo. Entonces yo sí lo podría decir que sí, si fuera un corto, sin pedos, ¿no? Pasa. Y me lo acabo de encontrar hoy. Esto ya no es de comedia, lamentablemente, disculpen. Voy a tratar de ver algunos otros, indagar más en las aguas de internet y sobre todo en las mexicanas para pues, también encontrar las joyas perdidas en el mar. Pero la que les traigo hoy se llama Descripción de objeto. Así lo pueden buscar en YouTube, dura 28 minutos, casi le anda pegando al mediometraje, pero abajo de 30 es cortometraje. Y es del género, digamos, ciencia ficción y terror. Está increíble porque, no sé si conozcas, Dani, esta pequeña, bueno, ya ni tan pequeña, pero esta página que se llama SCP. ¿Sí? Se llama Security Control and Protocol, algo así, en inglés. En español sería algo así como de seguridad, control y prevención de fenómenos. Y se refiere a que justamente las historias de esas siglas es que son una organización que busca, encuentra y contiene fenómenos u objetos irregulares de la realidad. Entonces son una especie de hombres de negro, en realidad. Pero el que les digo, descripción de objeto, trata justamente sobre que la organización mandó como digamos una exploración, tuvo una especie de misión con un objeto raro. Este objeto se supone que está en Júpiter y quien lo habla es un científico del cual conocemos solamente su nombre, que es como Alex Weeks. Entonces te empieza a narrar qué es lo que encontraron y descubren que en realidad es un objeto que produce no solamente algo en Júpiter, sino no lo encontró nada más porque sí ya, sino porque se hizo así como verse y resulta que lo que pensaban que poder ser un objeto medio pequeño o medio raro resultó ser una cosa completamente horrible, increíble, imposible tal vez y con una misión en específico, pero realmente es un muy muy buen misterio. Y todo te la ilustra. Cuando habla del objeto realmente te muestra, digamos, metraje del objeto, ¿no? Y tiene un poquito como como formato de Apolo 11. ¿Te acuerdas de esa película de terror en la cual llegan dos astronautas allá a la luna y se encuentran con unas cosas muy raras y feas? Bueno, pues más o menos trata también como de eso, ¿no? Es como una especie de footage, un real footage. O metraje real en español. Y está muy chido, la neta, me gustó mucho, lo encontré, me encantó. Usualmente los SCPs, las historias, bueno, obviamente son ficción, cualquiera puede colaborar para la página. Y lo pueden encontrar en YouTube, si lo buscan como descripción de objeto, lo van a encontrar luego. Tiene que tener las siglas SCP en mayúsculas. Y pues ya, creo que deberían verlo, si están en el mood de ver cosas de ciencia ficción y tal vez sí un poquito de terror. Muy interesante suena. Listo. Hemos de decirles que todas las películas que hablamos durante este género, en particular que es la comedia, pues las recomendamos bastante. Y siguiendo un poco esa línea, yo les traigo un cortometraje llamado Alarma. Alarma. Es un corto de animación
del año 2009 y con una duración promedio más o menos de 9 minutos y que nos lleva de la mano a esta lucha constante que tenemos la mayoría de las personas, yo creo, todos los días en las mañanas al tratar de despertar. Luchando con la constante rutina de enfrentarnos a nuestro despertador, pero llevado más allá, hasta un escenario ya bastante onírico, donde nos bloqueamos en la desesperación de querer detenerla, ¿no? Es un cortito interesante, sin diálogos, con una buena animación y un concepto bastante nutriente, interesante y que llega a ser muy cotidiano para algunos y con el que creo bastante se van a ver identificados. Es de una productora, me parece que japonesa, y lo encuentran en YouTube como tal, Alarma. Así que vayan a echarle un ojito. Y ya para cerrar, amigo, ¿qué largometraje nos traes esta semana? Esta semana les traigo The Vast of Night. Está muy chingón porque recientemente Guillermo del Toro acaba de salir este año en Amazon Prime. Y está muy chingón porque yo estaba buscando cosas de ciencia ficción, de terror, porque pues ya estoy hasta el pito de la pandemia. Y pues The Vast of Night me pareció una muy buena elección. Ya que se trata de ciencia ficción así dura y pura. Incluso una de mis profesoras le recomendó y dije, pues va, le voy a dar el chance, confío en su criterio, muy chingón. Y la neta sí fue una joya, la neta me gustó mucho. Guillermo del Toro incluso tuiteó sobre esa película. Trata sobre que en los años, creo que de 1940, 60, no me acuerdo cuál de los dos, un güey que se carga de la radio de su pueblo capta, bueno, no solamente un güey, una morra más bien, que es su ayudante, capta una señal que proviene del cielo. Le dice, ¿qué crees que sea? Y se queda, no sé, güey, no sé qué sea, pero esta señal viene de arriba y arriba no hay nada, o no debería de haber. Entonces te pone muy bien la semillita, nunca te dicen propiamente qué es, aunque os intuyen qué es muy bueno, hay que ser sutil hasta las últimas consecuencias. Y entonces van en una carrera contra el tiempo porque un güey los contacta, al parecer un señor, que dice, yo sé de qué es ese ruido, y les empieza a contar, es que yo era militar y cuando yo ya tenía como habías empezado la carrera, me llevaron a tal lugar y entonces nos hicieron lavar una cosa que tenían bajo una manta increíblemente grande y que producía ese sonido. Entonces, bueno, ya no les voy a contar más porque realmente está muy chingón esa película. Y te lleva por todo el pueblo. Tiene muy buenas secuencias, muy buena foto. La neta, creo que fue grabada en un solo plano, o al menos se ve. Hay cosas que realmente no sé cómo hicieron, porque se ven muy chingonas. Pero sí está muy buena la historia. Y de hecho incluso se podría decir que es como una especie de una película de un capítulo de Twilight Zone, porque tiene mucha reminiscencia a eso. Curiosamente, así más o menos hay unos planos en los que se da como el entendimiento de que es un tributo a. Y es mi recomendación esta vez de una película. Como tal vez no sea de comedia tampoco, pero sigue siendo de ciencia ficción. Y la verdad es que ya hay cosas un poquito raras en cuanto a encontrar cosas chidas de ciencia ficción. Muy bien, suena bastante bien esa recomendación. Ya lo saben, pueden escucharnos directamente en Spotify o en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter. Cada semana les estaremos trayendo un metraje nuevo. Y para terminar, ¿algún comentario, amigo? Pues nada, que se pongan siempre a ver películas diferentes, así que mientras más cosas encontremos locales, yo creo que mejor. Y pues nada, ese sería mi último comentario. Y sobre todo de comedia. Ya lo saben, busquen nuevas opciones, nuevas películas. Sigan escuchándonos cada semana, cuídense mucho, traten de no exponerse demasiado, nosotros seguiremos aquí para ustedes y recuerden que hay cine para todos. Nos vemos. Adiós. Corte. Y queda.